La galaxia recordaba, aunque fingiera haber olvidado. Recordaba mundos que ya no existían, civilizaciones que alguna vez iluminaron sectores completos del espacio con sus ciudades orbitales y sus voces orgullosas, ahora reducidas a polvo frío y silencio eterno. Y, sin embargo, todas habían dejado lo mismo antes de desaparecer: registros fragmentados, mensajes cifrados, advertencias desesperadas. No eran súplicas. No eran maldiciones. Eran testimonios de algo que no debía tocarse. Y todos esos testimonios señalaban el mismo punto diminuto en el mapa estelar: un mundo azul. Un mundo llamado Tierra. La primera escena se desarrollaba dentro de la cámara de observación del Consejo de Sideria, una de las pocas potencias imperiales que aún creía que el orden galáctico podía ser comprendido, explicado, dominado. Frente a un ventanal inmenso que mostraba la inmensidad moteada de estrellas, los dirigentes observaban en silencio la proyección de cientos de registros históricos reunidos a lo largo de casi 10.000 años. Mundos cayendo. Flotas derrotadas. Ciudades apagándose como luciérnagas exhaustas. Y siempre, en los últimos archivos, aparecía el mismo detalle: una frase escrita, susurrada, grabada con manos que temblaban. Ellos custodian algo peor. No decían ellos destruyeron. No decían ellos conquistaron. No decían ellos atacaron. Decían custodian. Como si la humanidad no fuera solo una especie, sino una muralla. Como si no representaran el peligro mayor, sino la única cosa que evitaba que algo peor se derramara sobre todo lo existente. El alto praetor Bel-Sahar, líder militar de Sideria, rompió finalmente el silencio. Su voz era grave, firme, curtida por décadas de campañas victoriosas. Durante generaciones hemos visto estas advertencias como superstición. Historias de civilizaciones débiles buscando justificar su caída. Pero ahora tenemos evidencia suficiente para afirmar que no todas pueden estar equivocadas. A su lado, la primera consejera analítica, Ra-Elin, ajustó las múltiples capas de datos proyectadas en el aire. No es coincidencia. Las épocas varían. Las razas varían. Sus niveles tecnológicos varían. Pero todas llegan a la misma conclusión antes de desaparecer. Todas mencionan la Tierra. Todas se retiran o son borradas después de investigarla. Y ninguna, absolutamente ninguna, deja información clara sobre qué exactamente custodian los humanos. Detrás de ellos, representantes de otras especies aliadas observaban en silencio. Algunos mostraban fascinación. Otros, un miedo que trataban de ocultar. Sideria no era la primera potencia que analizaba aquellos datos, solo era la primera lo suficientemente arrogante, o lo suficientemente valiente, como para actuar. Porque, en toda la galaxia, existía un consenso tácito: los humanos eran distintos. Nadie podía decir con certeza cuánto tiempo llevaban ahí. Sus registros eran confusos, fragmentados, contradictorios. Para algunas civilizaciones, los humanos no debían existir todavía. Según modelos evolutivos, su desarrollo tecnológico era excesivamente rápido, casi antinatural. Para otras, debían haber colapsado siglos atrás. Sin embargo, ahí estaban. Sin expandirse de forma imperialista. Sin reclamar sectores masivos. Sin levantar flotas imponentes, y, aún así, cada raza poderosa evitaba provocarlos. Nadie lo decía abiertamente, pero la galaxia les daba espacio. No por respeto. Por precaución. El imperio sideriano era una civilización orgullosa, formada por una especie anfibia de inteligencia fría y disciplina férrea. Su cultura valoraba el orden sobre la libertad, la estrategia sobre la pasión, la estabilidad sobre el caos. Su doctrina militar era clara y precisa: todo fenómeno desconocido debía ser estudiado, catalogado, medido, y si representaba riesgo, neutralizado antes de que creciera. Para ellos, no existían mitos peligrosos. Solo existían análisis incompletos.
Habían nacido en océanos profundos bajo cielos de nubes eternas, y su historia estaba marcada por una lucha constante contra fuerzas naturales aparentemente invencibles, corrientes impredecibles, depredadores gigantescos, terremotos submarinos capaces de dividir continentes. Eso los había vuelto metódicos, pacientes, incapaces de aceptar lo inexplicable. Cualquier cosa podía entenderse con el análisis correcto. Y cualquier cosa entendida podía ser controlada. Era su credo. Bel-Sahar llevaba ese credo tatuado en su mente. Había derrotado a enemigos que se creían invulnerables. Había doblegado culturas enteras que se consideraban eternas. Para él, los humanos no eran más que otra variable por estudiar. Otra anomalía que debía ordenarse. Otra pieza errática que debía colocarse en su sitio dentro de la gran maquinaria galáctica. Nuestra simulación estratégica, continuó Raelin, indica que la humanidad posee recursos limitados en términos de influencia política interestelar. Su expansión territorial es mínima. Sus pactos son escasos. Sus apariciones militares registradas son casi inexistentes en los últimos 1000 años. Si representan un peligro, es uno que no manifiestan de manera tradicional. O no necesitan manifestarlo, respondió Bel-Sahar con calma. La frase provocó un silencio más pesado que el vacío del espacio. Porque había otra interpretación de aquellos registros antiguos. Una que la mayoría se negaba a aceptar. Una que las mentes racionales rechazaban por puro instinto de supervivencia. Si todas las civilizaciones que investigaron la Tierra desaparecieron, tal vez no fue por culpa de los humanos. Tal vez fue por aquello que los humanos vigilaban. Y, si eso era verdad, entonces la humanidad no era una amenaza. Era una respuesta. Pero Siderian no creía en mitos. Creía en hechos. Había rumores. Siempre los había. Historias contadas por comerciantes espaciales que, por alguna razón, habían pasado cerca del sistema solar y habían decidido jamás volver. Fragmentos de transmisiones codificadas interceptadas por razas espionas. Ecos de señales antiguas enterradas bajo capas de ruido cósmico. Todos decían lo mismo con palabras distintas: los humanos no actuaban como ninguna especie que hubiera alcanzado su nivel tecnológico. No buscaban expandirse agresivamente. No imponían su voluntad sobre la galaxia. No intervenían en conflictos interplanetarios aunque tuvieran la capacidad de hacerlo. Se mantenían en silencio, observando, construyendo, preparando algo, o conteniendo algo. Para Sideria, eso no era misterio. Era debilidad disfrazada de prudencia. Si realmente fueran tan poderosos como las leyendas sugieren, habrían marcado su dominio, opinó el consejero militar Sartún, con una ligera vibración de burla en su voz. Las especies fuertes no se esconden. Las especies dominantes no construyen muros alrededor de sí mismas. Conquistamos. Expansión es naturaleza universal. Raelin lo miró con una mezcla entre paciencia y fastidio. A menos que lo que intentan evitar no esté afuera, sino adentro. Nadie respondió a eso. Nadie quiso. Porque aceptar esa posibilidad implicaba aceptar que había algo peor. Algo tan peligroso que una especie entera había decidido quedarse quieta, detener su expansión, volverse centinela de su propio mundo. ¿Por altruismo? Improbable. ¿Por temor? Quizás. ¿Por responsabilidad? Eso era aún más inquietante. El consejo, finalmente, votó. Y el resultado fue inevitable. Sideria se movería. Investigarían la Tierra. Y lo harían con la convicción absoluta de que aquello que había destruido civilizaciones enteras no podría destruirlos a ellos. La flota expedicionaria fue diseñada con precisión quirúrgica. No era una fuerza invasora completa, pero tampoco una misión diplomática. Era observación armada. Suficiente poder para defenderse. Suficiente arrogancia para provocar.
Suficiente ignorancia para creer que controlaban la situación. Bel-Sahar comandaría en persona. No porque subestimara a los humanos, sino porque no confiaba en nadie más para interpretar correctamente aquello que encontraran. Durante el viaje, semanas de velocidad de curvatura percibidas como silenciosos días de tensión controlada, se desarrolló algo curioso dentro de la tripulación. Al principio, las conversaciones estaban llenas de incredulidad despreocupada. Chistes sobre mitos galácticos. Comentarios sobre los miedos infantiles de civilizaciones primitivas. Pero, conforme se acercaban al sector prohibido, como era conocido informalmente en mapas no oficiales, el tono comenzó a cambiar. Primero, fue la incomodidad. Luego, el silencio. Finalmente, ese tipo de quietud pesada que solo surge cuando una mente racional intenta negar un instinto muy primitivo, no deberíamos estar aquí. Los sensores comenzaron a detectar algo peculiar mucho antes de llegar. El sistema solar no estaba fortificado, al menos no de manera normal. No existían flotas visibles patrullando. No había enormes anillos defensivos ni plataformas armadas gigantescas orbitando los planetas exteriores. No había señales de advertencia agresivas. Y, sin embargo, la galaxia entera evitaba ese lugar. Era como ver una casa aparentemente normal en medio de un vecindario vacío. Una casa intacta en una ciudad destruida. Una casa a la que nadie entra, no porque no pueda, sino porque aprendió que no debe. Raelin fue la primera en notarlo con precisión científica. Esto no tiene sentido. Según los patrones de amenaza, cualquier civilización que sintiera peligro real construiría fortificaciones masivas. Haría visible su poder para disuadir ataques. Pero los humanos no muestran nada. Es como si quisieran parecer normales. Bel-Sahar observó la Tierra en la distancia, flotando tranquila sobre el negro infinito. Azul. Viva. Hermosa. Y peligrosa. «O no necesitan mostrarnos nada», respondió. Esa frase quedó suspendida en el aire de la sala táctica como una sombra que ninguna luz podía disipar. Las primeras transmisiones interceptadas de la humanidad no eran bélicas. Eran cotidianas. Música. Comunicaciones científicas. Debates. Exploración espacial moderada. Señales comerciales. Noticias. Un mundo viviendo dentro de sí mismo, con preocupaciones humanas, humanas demasiado humanas, conflictos internos, divisiones, logros, tragedias, avances. La clase de ruido civilizacional que cualquier especie produce antes de intentar conquistar el cosmos. Pero había algo debajo. Un patrón invisible. Una coherencia demasiado perfecta. Una calma que parecía práctica. Como si el planeta entero estuviera, de alguna manera, coordinado en un nivel no declarado. No oficialmente unido, pero tampoco verdaderamente fragmentado. Una especie en constante preparación. Como si vivieran esperando algo. Como si supieran algo que el resto del universo ignoraba. Son contradictorios, dijo Raelin, casi frustrada. Científicos brillantes pero terriblemente emocionales. Sociales pero individualistas. Divididos, pero capaces de unirse con una eficiencia brutal cuando se sienten amenazados. No encajan en ningún modelo establecido. Bel-Sahar no sonrió. Pero algo muy parecido a la satisfacción cruzó su mente. Porque, para él, esa era la prueba definitiva. Si nadie podía clasificarlos, entonces alguien debía hacerlo. Y ese alguien sería Sideria. Las señales de advertencia estaban ahí. Claras. Innegables. Pero el orgullo es un filtro tan poderoso como cualquier error de sensor. Al cruzar el límite del sistema, la flota sideriana registró algo que jamás debería haber ocurrido: ausencia total de reacción inmediata. Ninguna defensa automática. Ninguna flota humana movilizándose. Ninguna transmisión amenazante exigiendo identificación. Nada.
Solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino expectación. Fue entonces cuando una de las oficiales tácticas, Cares, notó algo en los bordes del sistema. Ecos energéticos débiles. Firmas tecnológicas que no coincidían con ningún registro conocido. Ni humano. Ni alienígena. Ni siquiera con tecnologías extintas catalogadas. Eran algo más antiguo. Algo más frío. Algo que el universo no debería estar produciendo ya. Señor, esto no es humano, susurró. Bel-Sahar no respondió de inmediato. Porque, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inmediata. Habían venido buscando humanos. Pero lo que encontraron primero, fue la sombra de aquello que, según todas las civilizaciones desaparecidas, los humanos custodiaban. Y, en ese instante, aunque jamás lo admitirían, una chispa de miedo auténtico comenzó a arder en el corazón del imperio más lógico de la galaxia. Una chispa que solo crecería. Porque Sideria ya no estaba observando. Sideria estaba dentro. Y la humanidad los había dejado entrar. Por alguna razón. Por alguna intención. Que aún no comprendían. Pero lo harían. O, sin duda, lo harían. Y odiarían cada respuesta. La flota sideriana no comprendió, al principio, lo que veía. No había flotas guardianas. No había escudos colosales rodeando el sistema. No había presencia militar visible en proporción con la reputación que la humanidad tenía entre las voces silenciosas de civilizaciones muertas. Era un sistema aparentemente normal. Mercurio ardía cerca del Sol. Venus brillaba como un secreto oculto bajo nubes venenosas. Marte guardaba cicatrices de intentos pasados de vida o ambición. Los gigantes gaseosos giraban lentamente como dioses adormecidos. Todo tan estudiable, tan comprensible. Excepto la Tierra. El planeta azul no se comportaba como los demás. No era energía. No era tecnología. No era estructura visible. Era algo más primario. Algo que se percibía en la esencia de cualquier mente capaz de sentir peligro. La flota sideriana lo sintió en silencio. Una incomodidad que ningún monitor podía medir. Un presentimiento ancestral que no encajaba con neuromatrices lógicas. La oficial Cares fue la primera en verbalizarlo. Se siente observador. Bel-Sahar no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier palabra reduciría lo que estaban percibiendo a algo manejable. Y eso sería una mentira. La Tierra no los observaba con radares. No los rastreaba con sistemas de defensa. No reaccionaba como una entidad estratégica. Era como si el mundo mismo los reconociera. Cuando finalmente se aproximaron a una distancia que cualquier civilización habría considerado provocativa, ocurrió algo que desconcertó aún más a Sideria. No hubo amenazas. No hubo advertencias. Solo una transmisión. Una voz. Humana. Masculina, probablemente adulta. Tono tranquilo. Medido. Ni hostil, ni temeroso. Era la clase de voz que alguien usaría para hablarle a una tormenta, sabiendo que la tormenta podía destruirlo todo, pero también confiando en que no lo haría. Flota desconocida, dijo la transmisión, con español, inglés, francés, ruso, mandarín, árabe y una docena de idiomas más mezclándose como capas simultáneas antes de que un protocolo automático seleccionara la forma comunicativa exacta que mejor coincidía con las matrices lingüísticas siderianas. Bienvenidos al sistema solar. Identifíquense, declaren intención y respeten protocolos de navegación segura. No estamos interesados en conflicto. No estamos interesados en expansión. Pero responderemos si es necesario. Las palabras eran diplomáticas. El contenido era simple. El subtexto era abrumador. Sabemos que están aquí. Sabemos que son. Sabemos que podrían intentar.
Y estamos preparados. Sartún sonrió con arrogancia. Finalmente, se muestran. Pero Raelin sintió algo más en la voz. No era miedo. No era amenaza. Era control. Un control que no provenía de superioridad técnica demostrada, sino de experiencia. Como si esa voz hubiera pronunciado palabras semejantes antes. Como si esa voz supiera exactamente qué venía después de encuentros como este. Y, aún así, no sonaba cansada. Sonaba firme. Convencida. Como alguien que había aceptado una responsabilidad indescriptible y la llevaba sin temblar. Bel-Sahar ordenó una respuesta medida. Nada agresivo, pero tampoco sumiso. Una presentación formal de identidad, propósito y protocolos. Ellos no venían, oficialmente, a invadir. Venían a investigar. A entender. A desmontar mitos. A demostrar que el universo todavía obedecía reglas. La respuesta humana llegó sin demora. Entendido, flota sideriana. Si su propósito es observación, se les permitirá permanecer en órbita segura. Sin intentos de ingreso planetario. Sin despliegue militar agresivo. Sin incursión hacia instalaciones clasificadas. Si respetan esto, la humanidad no tendrá razón para reaccionar. Clasificadas. La palabra fue una daga de curiosidad. El Consejo Táctico Sideriano la analizó durante horas. ¿Qué podría la humanidad considerar clasificado en un contexto interestelar? ¿Bases militares? ¿Instalaciones científicas? ¿Arsenales ocultos? Nada de eso inquietaba realmente a Sideria. Pero el tono importaba. La humanidad no decía no pueden acercarse. Decía, no deben acercarse. Y el universo había aprendido a respetar ese no deben. Pero Sideria no era el universo. Sideria era obstinación. Sideria era análisis. Sideria era orgullo. Raelin fue la primera en notar los rastros energéticos anómalos cerca de los límites más antiguos del sistema. No eran humanos. No coincidían con ninguna era tecnológica registrada. Eran fríos. Antiguos. Funcionales sin parecer activos. Como cicatrices tecnológicas. Instalaciones enterradas en el vacío. Cadenas de estructuras pequeñas unidas por vectores gravitacionales imposibles. Puertas. Eso parecían. No puertas físicas. No portales energéticos visibles. Pero estructuras diseñadas para encerrar. No permitir salir. No permitir entrar. O ambas. Esto no puede ser humano, dijo, sorprendida consigo misma. Bel-Sahar la observó. Y comprendió exactamente lo que estaba pensando. Si eso no era humano, entonces la humanidad estaba viviendo en un sistema que contenía, ocultaba y vigilaba tecnología que no les pertenecía. Y esa tecnología no era pasiva. Era dormida. Y nada que duerme para siempre está realmente inofensivo. La decisión se tomó en consejo cerrado. Rigurosa. Estratégica. Equivocada. No podemos depender de lo que los humanos decidan mostrarnos, declaró Bel-Sahar. Si esconden esto, es porque temen que alguien lo comprenda. Y si lo temen, es porque es vulnerable. Era la lógica sideriana. Perfecta en su construcción. Abismal en su consecuencia. Enviarían sondas. No agresivas. No armadas. Simplemente, observadoras. Las sondas avanzaron. Pequeñas. Silenciosas. Inteligentes. Y, a mitad del trayecto, la transmisión humana regresó. La misma voz. Ya no tan calmada. Ahora firme. Sólida como un muro. Flota sideriana. Retiren inmediatamente las sondas no autorizadas. Esa zona no es para ustedes.
No es para nadie. No insistan. No entienden lo que están tocando. Sartún sonrió cruel. Entonces ya tocamos algo. Bel-Sahar dudó una fracción de segundo. La primera duda real en toda su carrera. Y la ignoró. La ignoró porque una vida entera de victorias le había enseñado que quien duda ante lo desconocido, pierde. Las ondas continuaron. Cruzarían el límite invisible de aquellas estructuras antiguas. Y, cuando lo hicieron, el universo respiró distinto. No hubo explosiones. No hubo alarmas. No hubo luz. Solo un eco. Un despertar diminuto. Un movimiento en la oscuridad profunda del tejido espacial. Un latido que el cosmos había olvidado. Y, por primera vez desde que aquella tecnología fue sellada donde nadie debería encontrarla, algo respondió. No a las ondas. No a Sideria. No a la humanidad. Respondió al universo mismo. Como si hubiera olido sangre. Como si hubiera recordado hambre. La siguiente transmisión no fue automática. No fue diplomática. Fue humana. Cercana. Una voz nueva. Masculina. Fatigada. Serena. No tenían que hacer eso. La imagen finalmente se proyectó. Un rostro humano. Piel morena. Ojos negros. Cabello corto. Mirada directa. No arrogante. No suplicante. Solo profundamente consciente del peso que llevaba. Soy comandante Alejandro Reyes, Coalición de Defensa Planetaria. Lo que han tocado no es nuestro. No es de nadie. Es una prisión. Y acaba de recordar que respira. Raelin sintió algo que nunca había sentido en ninguna sala táctica. Respeto involuntario. No por poder demostrado. Por carga soportada. No nos interesa su sistema, continuó Reyes. No queremos conquistar nada. No necesitamos nada de ustedes. Pero ese, algo peor que todas las civilizaciones mencionaron antes de caer, está ahí afuera intentando entrar. Hemos pasado generaciones conteniéndolo. No porque seamos amables. No porque seamos héroes. Sino porque estamos aquí. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Silencio sideriano. Silencio absoluto. Hasta que Reyes terminó. Retírense. Ahora. Mientras todavía podemos contenerlos solos. Bel-Sahar analizó. Raelin comprendió. Sartún negó. Mentira, escupió Sar. Maniobra psicológica. Hacen creer que protegen algo para justificar miedo. Es una amenaza velada. Pretenden dominio moral. Era posible. Pero algo en el rostro humano no coincidía con manipulación. No había grandilocuencia. No había teatralidad. No había superioridad. Solo cansancio. Solo responsabilidad. Solo humanidad. Bel-Sahar tomó la peor decisión posible. Ordenó acercarse más. Y en ese instante, por primera vez, la humanidad reaccionó. No con flotas. No con armas visibles. La Tierra dejó de sentirse observadora. Y comenzó a sentirse activa. Como si ese mundo entero hubiera sostenido durante siglos un peso imposible. Y, al notar el error sideriano, se preparara para soltarlo si era necesario. Las primeras señales vinieron de los bordes. Ondas gravitacionales imposibles. Distorsiones no asociadas a cuerpos físicos. Susurros electromagnéticos que no eran comunicación, eran hambre. Las ondas siderianas comenzaron a perder respuesta. No destruidas. No bloqueadas. Absorbidas. Como si algo no físico las hubiera reconocido como existencia. Y hubiera comenzado a alimentarse de ellas.
Raelin comprendió entonces la verdadera naturaleza del error. No habían activado una máquina. Habían sido vistos, registrados, marcados. Y el universo no olvida presas nuevas. En la sala de mando sideriana. Retirada de sondas inmediata, ordenó Bel-Sar. Demasiado tarde. En la mente de Kares surgió por primera vez en su vida militar una certeza irracional. No estamos enfrentando una civilización. No estamos enfrentando tecnología. Estamos enfrentando necesidad. En los centros de mando secundarios, oficiales comenzaron a sentir la respiración acelerarse sin razón. La especie sideriana no era propensa a pánico descontrolado. Pero aquello que percibían no era emoción. Era reflejo evolutivo. Era conciencia primal. Algo que no pertenece a este universo quiere entrar. Y la humanidad ha sido la puerta. Y ellos. La cerradura. Durante 12 siglos, las profecías tecnológicas galácticas habían intentado explicar por qué tantas civilizaciones terminaban mencionando a los humanos antes del colapso. Fueron llamadas supersticiones. Miedos antiguos. Ficciones desesperadas. Ahora, ante datos reales. Nadie en la flota sideriana podía seguir llamándolos fantasía. Bel-Sar, por primera vez, habló no como comandante, sino como alguien que deseaba comprender. ¿Qué es? El humano respondió sin dramatismo. Algo que no debió existir. Algo que no pertenece. Algo que no entiende vida como ustedes la entienden. No busca gobernar. No busca dominar. Solo, devorar realidad. Expandir su estado sobre lo que existe. Y nosotros, estamos en la bisagra. Su voz no tembló. No necesitaba. Porque decía verdad. Porque ya no había espacio para juego estratégico. Y ahora sabe que ustedes están aquí. Mientras la flota sideriana observaba en horror silencioso. Otras civilizaciones escucharon ecos. Frecuencias olvidadas. Advertencias antiguas. Un instinto galáctico colectivo despertó. Y, por primera vez en miles de años, naciones que jamás cooperaban, se preguntaron si la humanidad nunca fue el enemigo, sino la última barrera. Y si habían pasado milenios mirando con sospecha, cuando deberían haber agradecido. Pero era tarde para gratitud. Lo que se movía no respetaba diplomacia. La narración cambió. Ya no solo alienígenas. Ahora, la humanidad habló consigo misma. Bases subterráneas comenzaron a vibrar con actividad. Redes de defensa activadas sin histeria. Protocolos abiertos que jamás debían abrirse. Reyes bajó la mirada un segundo. No por duda. Por resignación. Sabíamos que algún día pasaría, murmuró. Nunca confiamos en que la galaxia respetaría la advertencia por siempre. Una mujer humana respondió desde otra consola. Entonces es hora. Sí. Y la Tierra. Respiró hondo. Como si un gigante hubiera estado sentado, inmóvil, inmenso. Durante siglos. Y decidiera levantarse. No por gloria. No por violencia. Por deber. Las civilizaciones que desaparecieron nunca fueron destruidas por la humanidad. Fueron destruidas porque intentaron abrir lo que la humanidad contenía. Porque no creyeron. Porque fueron como Sideria. Y ahora la historia se repetía. Pero esta vez, la humanidad estaba mejor preparada. Más fría. Más dura. Menos dispuesta a suplicar. En los bordes del sistema. Algo antiguo. Sonrió. No con boca. No con pensamiento humano. Con existencia. Con presencia. Con hambre. Y el universo se sintió, por primera vez en millones de años. Pequeño. Muy pequeño.
Y la humanidad, mirando de frente a aquello que custodiaba, no mostró terror, solo determinación. Porque ese era su destino. Y nadie más lo llevaría. Aunque les costara todo. Aunque los llamaran monstruos. Aunque los culparan. Aunque los odiaran. Ellos sabían la verdad. No eran los peores. Custodiaban algo peor. Y ahora tendrían que demostrarlo. El borde del sistema solar dejó de ser un límite astronómico para convertirse en un borde existencial. No era espacio. No era vacío. Era frontera. El lugar exacto donde el universo terminaba de ser lo que la ciencia comprendía y empezaba a ser algo que nunca debió existir. Las lecturas siderianas colapsaron. Sensores saturados. Algoritmos sin referencia. Modelos incompletos. Aún así, no había nada visible. Nada tangible. Pero todo estaba mal. Las estrellas, vistas desde la flota, parecían menos reales. Como si las distancias hubieran olvidado ser distancias. Como si la geometría misma estuviera siendo mordida desde los bordes por una boca que no era materia, ni energía, ni pensamiento. Era lo mismo que cientos de civilizaciones habían sentido antes de desaparecer. La diferencia era que esta vez, la humanidad todavía estaba viva para enfrentarlo. Lo que los humanos habían sellado durante generaciones. Lo que civilizaciones antiguas habían tratado de ocultar. Lo que el universo había aprendido a temer sin comprender. Respondió al atrevimiento sideriano. No de inmediato. Eso habría sido simple. Respondió lentamente. Como si saboreara. Las ondas siderianas, atrapadas entre una existencia y una negación, comenzaron a emitir señales imposibles. No eran datos. No eran mensajes. Eran confesiones de materia. Declaraciones involuntarias del tejido de las cosas. Cares vomitó tensión nerviosa. No era normal que un oficial entrenado sufriera un colapso físico. La mente sideriana estaba diseñada para soportar presión estratégica. Pero aquello no era presión. Era invasión sensorial de algo que no tenía derecho a sentir. Nos está mirando, logró murmurar. Raelin comprendió, con una claridad aterradora, que no era una metáfora. El universo no era el único que observaba. Ahora algo afuera. Sabía que había otra conciencia aquí. Y eso significaba comida. La humanidad nunca había mostrado al universo la verdad. No la verdad tecnológica. No la verdad estratégica. Sino la verdad moral. No pedían permiso para proteger la existencia. Y ahora, con la amenaza creciendo, dejaron de intentar aparentar normalidad. El sistema solar cambió. No físicamente. No superficialmente. En infraestructura. En intención. En propósito revelado. Desde órbitas internas, se activaron estructuras invisibles para sensores comunes. Cadenas de satélites envueltos en protocolos cuánticos se alinearon como runas modernas. Estaciones ocultas detrás de sombras gravitacionales se encendieron. Cinturones de asteroides, aparentemente naturales, revelaron geometrías imposibles bajo la roca. La humanidad había convertido su hogar en una muralla. En una trinchera contra lo imposible. En una jaula fabricada con ciencia, sacrificio, desesperación y esperanza. Bel-Sahar quedó en silencio absoluto. No porque la idea de defensa fuera impresionante, sino porque comprendió algo más. La humanidad llevaba siglos preparada para perder. Habían construido un sistema no para conquistar, sino para resistir hasta el último aliento. Eso no era ambición imperial. Eso era heroísmo devastador. Eso era horror asumido. Comandante Reyes no levantó la voz. No emitió discursos heroicos. No buscó épica. Solo habló con estrategia. Línea 1 activa.
Sellos exteriores al 80%. Segmento lunar en posición. Protocolo Leviatán autorizado. Un murmullo recorrió la sala humana. Nadie quería escuchar esa palabra. Leviatán. No era nombre de arma. Era nombre de último recurso. Era aquello que solo se autorizaba cuando el universo ya estaba sangrando. Una mujer mayor, científica principal, habló con calma dolorosa. Si lo hacemos ahora, la galaxia sabrá. La galaxia ya sabe, respondió Reyes. Sideria lo despertó. Ahora solo podemos elegir si luchamos solos, o si morimos con todos. Nadie discutió. Nadie lloró. Nadie gritó. Habían aceptado su destino generaciones atrás. Sartún, el más arrogante de los líderes, el más fiel creyente de la invencibilidad lógica, perdió su voz. Literalmente. Sus cuerdas vocales colapsaron en respuesta a la sobrecarga neural de comprender que todo su imperio había sido niño jugando con un arma cósmica cargada. ¿Qué hemos hecho?, susurró. Bel-Sahar no respondió. No podía. Toda su vida construida en control se quebraba con esa pregunta. Porque ya no era cuestión de táctica, ni de superioridad, ni de guerra. Era supervivencia existencial. Y ellos eran quienes habían traído el peligro aquí. Ellos. No la humanidad. La humanidad solo había aguantado. Había resistido. Había callado siglos enteros. Y ahora debía pelear. Porque Sideria decidió no creer. El borde del sistema se rompió. No como explosión. No como fractura. Como desgarro de significado. El espacio dejó de ser negro profundo. Se volvió texturado. Vibrante. Demasiado vivo. Como piel. Como carne del cosmos. Y, debajo de esa piel, se movía algo. Una presencia. Una voluntad que no era vida pero tampoco máquina. No era odio, porque odiar requería identidad. No era maldad, porque maldad implica intención consciente. Era pura, absoluta, indiferente. Consumición. Existía para ser más. Para incluir. Para absorber. Y, para eso, necesitaba destruir. Sideria finalmente entendió por qué las civilizaciones desaparecían. No porque los humanos atacaran, sino porque lo que estaba afuera no ofrecía guerra. Ofrecía final. Las estructuras humanas vibraron. Redes energéticas se cerraron como mallas divinas. Campos gravitacionales fueron reescritos con matemática brutal. Armas que ninguna civilización había registrado jamás existiendo. Despertaron. Pero no eran armas ofensivas. Eran garras aferrándose al universo. Anclas de realidad. Sistemas diseñados no para destruir, sino para impedir que algo destruyera todo lo demás. Leviatán, fase 1, ordenó Reyes. Y el sistema solar rugió. Planetas alineados no físicamente, sino conceptualmente. Resonancias cuánticas sincronizadas. Un latido artificial. Un corazón de humanidad latiendo contra la nada hambrienta. Una declaración. Aquí no pasas. Sideria esperaba rayos. Explosiones. Flotas chocando. Nada de eso ocurrió. Lo que sucedió fue peor. El enemigo no atacó naves. Atacó realidad. Curvó distancia. Deshizo continuidad. Probó debilidades. El campo humano sostuvo. Pero cada segundo costaba. No recursos. No munición. Costaba identidad humana. Cada operador en las bases sufría presión perceptiva. Cada mente humana involucrada cargaba fragmentos de aquello. Sabían que luchar contra eso no era estratégico. Era personal. Era espiritual.
Era humano. Porque solo una especie con imaginación suficiente para temer infinitos podía enfrentarse a ellos sin quebrarse al primer segundo. Bel-Sahar vio. Ra-Elin comprendió. Kares lloró. Por primera vez, alienígenas lloraron por humanos. Porque entendieron lo que la galaxia nunca quiso aceptar. La humanidad no era monstruo. No era amenaza. No era error. Era martirio voluntario. Eran guardianes no por gloria. No por poder. No por dominación. Por destino impuesto. Y aceptado. Y las civilizaciones que habían desaparecido no fueron víctimas de humanos. Fueron víctimas de su propio orgullo. Como Sideria estuvo a punto de serlo. La entidad empujó. El universo tembló. La humanidad sostuvo. Y, por primera vez, la cosa afuera sintió algo. Resistencia. No entendió. No podía. Pero registró. La tierra no era presa. Era muro. Y ese muro sangraba pero no cedía. Campos energéticos ardieron. Bases colapsaron. Humanos murieron, sí. Pero no gritaron. No suplicaron. Solo mantuvieron. Hasta que finalmente el borde volvió a sellarse. No destruido. No derrotado. Contenida. Una vez más. Y el universo respiró. Silencio. Silencio después de tormenta imposible. La flota sideriana flotaba intacta. Solo porque los humanos habían decidido salvarlos. Nadie lo dijo. Pero todos lo sabían. Si la humanidad hubiera decidido no intervenir, Sideria habría sido primera en caer. Y luego todas las demás. ¿Ellos existían aún? Porque la humanidad decidió seguir cargando la cárcel del abismo. Bel-Sahar habló finalmente. Pero no como comandante. Como alguien pequeño. Perdón. Ra-Elin cerró los ojos. Porque sabía que esa palabra no era suficiente. Pero era necesaria. Reyes reapareció en transmisión. No triunfante. No arrogante. Cansado. Herido. Humano. Se acabó, por ahora, dijo. Pero cada intento de abrirlo lo hace más consciente. Cada civilización que juega con lo que no comprende, acerca su atención. No podemos cargar esto solos para siempre. No era amenaza. Era verdad. Si realmente son civilización avanzada, aprendan. No vuelvan. No investiguen. No provoquen. No se crean superiores. Porque ninguna especie lo es frente a lo que está afuera. Solo juntos, tenemos alguna oportunidad. Silencio. Luego, voz más suave. Aún así, lo seguimos haciendo. Porque somos humanos. Porque no sabemos retroceder cuando algo peor avanza. Y cortó. Sin demandar gratitud. Sin exigir sumisión. Solo. Siguiendo. El sistema volvió a parecer normal. Planetas. Luz. Vacío. Nada del horror visible quedó. Pero Sideria nunca volvería a ver el universo igual. Y el Consejo Galáctico. Tampoco. Porque ahora sabían. La humanidad no era el peligro. Era el precio. Era el muro final entre existencia y olvido absoluto. Y lo defendían solos. Hasta ahora. El sistema solar volvió a parecer lo que siempre había sido a los ojos superficiales: estrellas distantes, planetas girando en silencio, luz viajando sin prisa. Pero ahora, todo lo que había presenciado aquel clímax colosal comprendía que nada era igual. La calma no era ignorancia. La quietud no era vacío. Era el residuo solemne de algo que había intentado entrar y había sido detenido a un costo que nadie,
salvo los humanos, estaba dispuesto a asumir. Las estructuras defensivas humanas comenzaron a descender de su máxima tensión. Protocolos se cerraron. Anclas de realidad redujeron intensidad. El protocolo Leviatán fue archivado nuevamente dentro de códigos que esperaban no volver a pronunciarse jamás. Las estaciones ocultas disminuyeron su resplandor cuántico. Todo regresaba a su ritmo normal, al menos en apariencia. La vida humana continuaría. Porque esa era la victoria. Continuar. La Tierra no celebró. No hubo fuegos artificiales. No hubo discursos grandilocuentes. No hubo proclamaciones de gloria. Hubo silencio. Hubo médicos. Hubo lágrimas privadas. Hubo hombres y mujeres sentados en habitaciones blancas, respirando con dificultad, sabiendo que habían sostenido el borde de la existencia con manos temblorosas y que lo habían logrado. Pero también sabían que no había final. Solo intervalos. Solo pausas entre batallas que jamás debieron ser necesarias. En las bases subterráneas, algunos operarios se tomaron la cabeza entre las manos, procesando lo que habían sentido. No era solo presión física ni estrés psicológico. Era contacto existencial. Habían mirado una esencia que no podía ser entendida sin arriesgar la cordura, y aún así habían resistido. Porque eso es lo que hace la humanidad. Resiste. Incluso cuando no entiende. Especialmente cuando no entiende. Alejandro Reyes permaneció de pie frente a la pantalla principal durante largos segundos, observando lecturas normalizándose poco a poco. Cuando habló, lo hizo sin emoción artificial. Reporte final. Contención exitosa, respondió la científica principal. Fluctuaciones estabilizadas. El borde vuelve a sellarse. La entidad retrocede a su estado de presión externa, aunque su atención general sobre nuestro universo puede haberse incrementado. Reyes cerró los ojos solo un instante. No de miedo. De aceptación. Entonces seguimos, murmuró. Como siempre. Había cansancio, sí. Pero también orgullo silencioso. No arrogante. No superior. Orgullo de quien hace el trabajo que nadie quiere hacer, pero alguien debe hacer. La flota sideriana flotaba inmóvil, como si moverse fuera atrevido. Ningún motor rugía. Ninguna orden fue pronunciada durante varios minutos que parecieron eternidades. Bel-Sahar, una figura que había personificado durante toda su vida control, dominio y certeza lógica, observaba ahora la Tierra no como objetivo, sino como altar. Un punto diminuto sosteniendo algo inmenso. Ra-Elin no analizaba datos. No proyectaba hipótesis. Solo miraba. Y comprendía. Toda nuestra historia, dijo ella en voz baja, hemos creído que fuerza era control. Que poder era expansión. Que inteligencia era dominio del desconocido. Pero ellos eligieron cargar el desconocido para que nadie más tuviera que hacerlo. Sartún, quien había representado arrogancia sideriana, permanecía de pie, pero su mirada estaba quebrada. No destruida. Transformada. Nos creíamos superiores, susurró con voz casi irreconocible. Nos creíamos civilización modelo. Y ni siquiera entendíamos el sacrificio que mantenía el universo estable. Cares, quien había sentido miedo antes que todos, habló con sinceridad. No son monstruos. No, respondió Bel-Sahar, sin apartar la vista de la tierra. Son guardianes. Y la palabra, usada tantas veces en contextos menores por culturas románticas, adquirió ahora peso cósmico. Guardianes no por gloria. No por ambición. Sino porque nadie más lo haría. Y, en ese instante, Sideria rompió su soberbia. La transmisión humana regresó. Alejandro Reyes apareció de nuevo. Herido. Cansado. Vivo. Pero esta vez no habló como comandante frente a una amenaza. Habló como humano hablando a otros seres conscientes.
Siguen ahí, dijo, tranquilo. Están vivos gracias a que lo detuvimos. No pedimos nada a cambio. No exigimos rendición. No queremos tributo. Solo exigimos madurez. Bel-Sahar inclinó ligeramente la cabeza. Habla. Reyes respiró profundo. Lo que está afuera siempre empuja. Siempre prueba. Siempre busca grietas. Cada civilización que se acerca, que investiga, que juega a ser superior frente al abismo, lo alimenta. Lo hace más consciente. Lo atrae. Lo provoca. Es por eso que muchos antes de ustedes desaparecieron. No porque los atacáramos. No porque los odiáramos. Sino porque insistieron en tocar lo que nosotros ya estábamos conteniendo. Hubo silencio pesado. Reyes continuó. Somos humanos. Hemos cometido errores enormes. Hemos sido violentos. Hemos sido egoístas. Sabemos lo que somos. Pero también sabemos algo que la mayoría de civilizaciones avanzadas olvida: no todo lo desconocido debe abrirse. No toda puerta debe cruzarse. No todo abismo debe observarse de cerca. Sus ojos se endurecieron. Si vuelven a intentar abrirlo, no podremos salvarlos. O, peor aún, tendremos que elegir entre salvar la galaxia, o permitir que caiga por su obstinación. No era amenaza. Era advertencia final. Bel-Sahar inclinó la cabeza. No fue un gesto político. Fue un gesto de humildad. Comprendemos, dijo. No volveremos a tocarlo. Y, por primera vez en la historia de su imperio, lo dijo sin orgullo. Lo dijo con respeto. La noticia no se transmitió públicamente. No fue proclamada en redes interestelares. No hubo anuncios oficiales en decenas de idiomas galácticos. Pero los altos niveles de poder supieron. Sideria enviaría reportes. Advertencias. Verdad. Y la galaxia, por fin, tendría que aceptar algo que había evitado por generaciones. La humanidad no era un misterio que debía resolverse. Era una responsabilidad que debía compartirse. O, al menos, respetarse. Y, por primera vez, la posibilidad de cooperación real dejó de ser sueño utópico. No por idealismo. Por supervivencia. Porque ahora sabían que había algo mayor que diferencias políticas. Mayor que disputas territoriales. Mayor que orgullo racial. Algo que quería consumir todo. Y solo la humanidad se había interpuesto voluntariamente. En la Tierra, algunos niños jugaron esa noche sin saber que el universo había estado a punto de deshacerse. Familias cenaron. Ciudades brillaron. La vida siguió su curso. Así debía ser. Porque eso, en el fondo, era por lo que peleaban. No por gloria interestelar. No por reconocimiento cósmico. Peleaban para que la vida común siguiera existiendo. Para que el amor siguiera siendo posible. Para que la música siguiera sonando. Para que las risas aún tuvieran lugar en el universo. Para que existir siguiera valiendo la pena. Alejandro Reyes se sentó por fin. Solo. En silencio. Miró la tierra desde la sala de mando. Y, durante un momento, permitió que el peso lo alcanzara. No como comandante. No como soldado. Como ser humano. Sonrió, cansadamente. Otra vez, susurró. Y las que hagan falta. Porque alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que creerlo. Alguien tenía que sostenerlo. Y la humanidad siempre había sido capaz de levantarse cuando todo parecía imposible. Ese era su verdadero poder. No su tecnología. No su fuerza. No su fiereza. Sino su capacidad infinita de seguir adelante. Incluso cuando todo lo racional decía que detenerse sería más fácil. El narrador observó a la galaxia entera respirar en conjunto.
Civilizaciones que se creían eternas ahora sabían que no lo eran. Imperios que se creían invictos ahora habían aprendido humildad. Especies que se creían superiores ahora sabían que debían agradecer. Y, en el centro de todo, la humanidad. Pequeña en tamaño. Limitada en tiempo. Imperfecta en todo sentido. Pero irreemplazable. Porque nadie, jamás, había mirado al abismo. Y decidido quedarse frente a él. No por fe. No por obediencia. Simplemente porque era lo correcto. ¿Qué define la fuerza? ¿Qué define la civilización? ¿Qué define a quienes merecen existir? Quizás no era poder. Quizás no era expansión. Quizás no era supremacía. Quizás era responsabilidad. Y la humanidad la había aceptado sin pedir permiso, sin buscar aplauso, sin esperar comprensión. La habían aceptado porque alguien tenía que hacerlo. La galaxia continuó. Estrellas siguieron naciendo. Mundos siguieron girando. Especies siguieron soñando. En los bordes del universo. Algo seguía observando. Esperando. Probando. Pero no podía entrar. Porque había un mundo azul en medio de la oscuridad. Un mundo obstinado. Un mundo imposible de quebrar. Un mundo donde vivían seres llamados humanos. Y mientras ellos existieran, mientras ellos resistieran, la galaxia seguiría teniendo mañana. Y ese, quizás, era el mayor acto de amor que cualquier especie jamás había ofrecido.